¿Qué tal, maestro? Espero y esté muy bien. En esta presentación hablaré sobre los conceptos claves de la estadística. Como introducción, la estadística es mucho más que un conjunto de números. Es una herramienta que nos permite comprender, interpretar y tomar decisiones basadas en datos, desde la vida cotidiana hasta los grandes proyectos. La estadística desempeña un papel fundamental al ofrecernos una forma estructurada de analizar la información y detectar los patrones ocultos. En esta presentación comprenderemos estos conceptos que nos ayudarán y brindarán herramientas necesarias para desenvolvernos con mayor seguridad. Como conceptos clave está la estadística, dato, población, variable y muestra. La estadística es la ciencia que recopila, organiza, analiza e interpreta datos para la toma de decisiones. En la estadística voy a tomar un ejemplo deportivo. Podría ser el seguimiento del desempeño de un equipo de fútbol, donde se registran datos como goles, puntos y posiciones en la tabla para analizar su rendimiento en la temporada. Dato: información individual que se congrega sobre una variable. Como dato, podría tomar la altura de una persona, el número de hermanos que tiene, el color de cabello, etc. Población: conjunto completo de elementos que se estudian. Como ejemplo tomaré a los árboles. En el estudio de la salud de los árboles de un bosque, la población serían todos los árboles del bosque. Variable: característica que se puede medir, observar y cambiar. La variable puede ser la edad, peso y número de hijos que con el tiempo va cambiando. Muestra: subconjunto representativo de la población. Si se quiere saber la altura promedio de unos estudiantes de una ciudad, en lugar de medir a todos, se seleccionaría una muestra de estudiantes y se mediría solo a ellos. Como siguiente tenemos tipos de variable: variable cualitativa, variable cuantitativa, variable discreta y variable continua. La variable cualitativa describe cualidades o categorías. La variable, como por ejemplo podría ser el color de ojos, el estado civil o el tipo de transporte que utiliza la persona. La variable cuantitativa se expresa numéricamente. Se puede medir numéricamente como por ejemplo edad, peso, altura, temperatura, entre otros. La variable discreta solo toma valores enteros, es decir, solo puede tomar valores específicos dentro del rango: número de hijos de una familia o número de autos en un estacionamiento. La variable continua puede tomar cualquier valor dentro del rango, como por ejemplo, toma cualquier valor dentro de un rango dado, como el peso de una persona puede ser de 70.5 kilogramos o de 70.55 kilogramos. Como siguiente tenemos medidas de tendencia central. Media: suma de los datos dividida entre el número total. La media de tendencia central, como por ejemplo un valor intermedio a los extremos de un conjunto de números. Mediana: valor central cuando los datos están ordenados. La mediana considera el conjunto de datos, por ejemplo, 2, 5, 8, 11, 16, 21, 30. Hay 7 números impar. En resumen, si el número de datos es impar, la mediana es el valor del medio después de ordenar. Moda: valor que más se repite en un conjunto de datos. Por ejemplo, si en moda tenemos un conjunto de datos 2, 3, 5, 7, 10, la moda es 3, ya que se repite 2 veces. En las medidas de dispersión tenemos rango, varianza y desviación estándar. Rango: diferencia entre valor máximo y mínimo. En rango, un ejemplo sería si tienes un conjunto de datos con edades de personas, por ejemplo 20, 25, 30, 35 y 40 años, el rango: diferencia entre la edad. Varianza: medida de grado de dispersión de los datos respecto a la medida. Supongamos que tenemos un grupo de estudiantes, cada uno con 5 calificaciones diferentes. Grupo A: 7, 7, 7. La media es 7 y la variancia es 0. Grupo B:
5, 6, 7, 8 y 9. La media también es 7, pero la varianza es 2. Dado como ejemplo que en el grupo B indica que hay mayor dispersión en calificaciones, ya que algunos obtuvieron más bajas y otras más altas. Desviación estándar. Raíz cuadrada de la varianza indica cuando se alejan datos de la media. En tipos de estadística está la estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva resume las características de un conjunto de datos, como por ejemplo es el cálculo de media, mediana y moda, desviación estándar y la creación de gráficas como histogramas o diagramas de barras para la visualización y distribución de datos. Estadística inferencial extrae conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Su ejemplo común es realizar encuestas de opinión para predecir el resultado de una elección o hacer pruebas de control. En muestreo tenemos el muestreo aleatorio, muestreo estratificado y muestreo sistemático. Muestreo aleatorio: todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, a cada persona se le podría asignar un número y luego una parte específica de estos números se selecciona de manera completamente aleatoria. Muestreo estratificado: se divide la población en grupos y se toman muestras de cada uno. El muestreo estratificado, como ejemplo, tomaría una tienda de ropa. Como objetivo podría dividir a mis clientes basados en su género, hombre y mujer. Muestreo sistemático: se selecciona cada elemento de una lista ordenada. Un ejemplo, podríamos seguir con la tienda. Imaginemos que queremos realizar una encuesta de satisfacción a sus 10,000 clientes. Para ello se utilizaría un muestreo sistemático. Calcula el intervalo de muestreo, selecciona un punto de partida aleatorio y selecciona los elementos. A continuación tenemos las distribuciones y probabilidad. Como primer punto tenemos la distribución de frecuencia, tabla que muestra cuántas veces aparece cada dato. Como por ejemplo podríamos realizar una tabla gráfica que muestre la frecuencia con la que cada valor aparece en conjunto de datos. La distribución de frecuencia podría ser edad 22, frecuencia 6, edad 25, frecuencia 7. Como segundo punto tenemos la probabilidad, medida de la posibilidad de que ocurra un evento. En este caso tomaré como ejemplo la moneda, que al lanzar una moneda donde la probabilidad de obtener cara o cruz es de 1 de 2. Distribución normal. Como tercer punto, curva de campana simétrica, muchos fenómenos la siguen. En este caso sería el peso al nacer y la presión arterial. Sesgo como punto 4, desviación sistemática que afecta a la representación de datos. Como sesgo podemos tomar ejemplo el sesgo de memoria, recordar eventos del pasado de manera que se ajusten a creencias actuales o al estado emocional presente en lugar de recordar con precisión realmente lo sucedido. Como concepto clave tenemos la correlación, medida que indica la relación entre dos variables. Como último punto informativo, presento esta tabla de clasificación de cada variable en cualitativa o cuantitativa. Esta tabla sirve para identificar si una variable es cualitativa o cuantitativa y qué subtipo tiene. Por ejemplo, sexo es una variable cualitativa porque no se expresa en números. En cambio, edad es una variable cuantitativa continua porque se mide en números y puede tener decimales. Como conclusión, esta tabla es una herramienta útil para comprender qué tipo de variable tienes en un estudio. Como conclusión, sabemos que la estadística es una herramienta fundamental para comprender la realidad a partir de los datos. Los 25 conceptos presentados se integran desde los elementos más básicos, así como los datos más complejos y variables, hasta la herramienta más compleja. Estos conceptos nos permiten organizar la información, descubrir patrones y tomar decisiones informadas.